Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todas, a todos, a todas. Nos da mucho gusto tenerlos de nuevo por acá. Y pues bueno, continuamos con este webinar que hemos diseñado, recordarán, en este mes de septiembre para el tema de la fauna silvestre, pero también un tema muy importante para nosotros y que todos ustedes deben conocer es el tema también legal, el tema de cómo está la situación ambiental en México, el tema, el cuadro legal, pero también el cuadro internacional para todo esto. Y para eso hemos invitado a un muy buen amigo que es Paolo Solano Tovar. Él es director de Asuntos Jurídicos y de la Unidad de Peticiones Ciudadanas de la Comisión para la Cooperación Ambiental. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en estudios ambientales, que se graduó, por cierto, con honores en la Universidad de Essex, en el Reino Unido. Cuenta con un diploma en Derecho Norteamericano por el Georgetown Law Center y cuenta también con varios estudios de especialización en administración por la Escuela de Negocios de la Universidad de Montreal, donde también realizó estudios de actualización en Derecho. Antes de trabajar en la Comisión para la Cooperación Ambiental, fue consultor de la firma URS Corporation, en donde se desempeñó como gerente de evaluación ambiental. Asimismo, trabajó en áreas de auditoría ambiental y verificación de cumplimiento. Desde el 2008 publica el reporte anual de la Comisión para la Cooperación Ambiental en el Yearbook of International Environmental Law, y a partir del 2015 emite el reporte sobre el desarrollo de la legislación ambiental en México en el Diccionario. Ha sido ponente en diversos foros de análisis y discusiones sobre el tema de derecho ambiental en Estados Unidos, Canadá y México, en este tema del tratado, ahora el TEMEC, pero antes era el Tratado de Libre Comercio. Entonces, el día de hoy, pues él nos va a dar una charla para platicarnos cuál es el mecanismo para las peticiones ciudadanas en este esquema de cooperación ambiental. Y pues bueno, lo tenemos el día de hoy acá. Muchas gracias, muchísimas gracias, Paola. Agradezco enormemente la invitación que me han hecho, que me han extendido. Me da mucho gusto también ver a antiguos colegas con los que trabajé hombro con hombro, a César Lara. La verdad es que me da mucho gusto poderte ver, César, después de andar haciendo cosas allá en el cajón hace algunos años. Y bueno, donde también me tocó conocer a gente muy brillante en el medio en México. Voy a compartir mi pantalla en este momento para pues iniciar la presentación, y supongo que la pueden ver adecuadamente. Sí. Voy a presentar el mecanismo de peticiones ciudadanas de la CCA. Primero voy a presentar hablarles un poco sobre la Comisión para la Cooperación Ambiental. ¿Qué es la CCA? Nuestra misión en esencia, es facilitar la cooperación y la participación en la conservación y protección del medio ambiente en América del Norte. Nosotros trabajamos en los 3 países, en México, Estados Unidos y Canadá. Y también tenemos una labor importante en el desarrollo sustentable en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Ahora, la CCA se compone de tres pilares importantes. El Consejo de la CCA, el cual está formado por los ministros de Medio Ambiente de México, Estados Unidos y Canadá. La CCA es una organización internacional que está creada mediante un tratado internacional y en el cual se prevé que la CCA tenga estos tres órganos permanentes. Uno es el Consejo, que es el que toma las decisiones de gobierno de la Comisión, nos autoriza el presupuesto, autoriza el plan anual, y en el marco de estas peticiones tiene un papel importante que lo vamos a comentar para que ustedes sepan cómo funciona este mecanismo. Luego está el secretariado, donde yo trabajo, el secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental, el cual instrumenta el plan de trabajo que autoriza el Consejo, ejerce el presupuesto, y nuestra labor importante es la instrumentación del mecanismo de petición. Nosotros lo ponemos en marcha. Cuando nosotros recibimos una petición, nos corresponde a nosotros administrar el proceso, ponerlo en marcha, analizar la petición, etcétera. Y los pasos que yo les voy a explicar más adelante. Y en tercer lugar tenemos al Comité Consultivo Público Conjunto, el CCPC. Mucha gente lo conoce como el JPAC, por las siglas en inglés.
el cual está compuesto por los representantes de la ciudadanía de los 3 países. Ahora, alrededor de estos 3 pilares y órganos permanentes de la comisión, tenemos por un lado a los expertos que son designados por las partes para temas específicos y temas ambientales muy específicos, y por otro lado a los expertos en conocimiento ecológico tradicional, que en ambos casos asesoran al Consejo y trabajan de cerca con el Secretariado y con el Comité Consultivo Público Conjunto. Fuera de la esfera de la CCA, fuera de la, digamos, en la parte externa de la CCA, hay un comité que hay que conocer, hay que tener en mente, se llama el Comité de Medio Ambiente del TEMEC. La CCA instrumenta 2 tratados internacionales, se crea gracias al Acuerdo de Cooperación Ambiental o continúa gracias al Acuerdo de Cooperación Ambiental e instrumenta este mecanismo de peticiones que está en el TEMEC en el capítulo 24. Bueno, el capítulo 24 crea este Comité de Medio Ambiente cuya labor es supervisar el funcionamiento, la buena operación del capítulo 24, pero esto es externo a la CCA, sin embargo, tiene una relación con nosotros porque tiene que ver con este mecanismo de peticiones ciudadanas. Entonces, para entrar en materia, voy a hablarles del Acuerdo de Cooperación Ambiental y el TEMEC. Ya les hablé que hay 2 tratados que nosotros, en los cuales trabajamos. Luego voy a pasar a la operación, el funcionamiento de las peticiones sobre aplicación efectiva de la legislación ambiental, qué pasos hay que seguir, cómo funciona, cómo se presenta la petición, qué debe contener, etcétera. Voy a pasar al tema de las estadísticas, números y por último concluimos con elementos de una petición. En 1994, la Comisión para la Cooperación Ambiental se crea gracias al Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte. Ahí es donde se establece el llamado proceso SEM o el proceso de peticiones. Este compromiso se renueva mediante la entrada en vigor del Acuerdo de Cooperación Ambiental del TEMEC. Ahí es donde este proceso es renovado y se adquiere un nuevo vigor. En términos generales, y no voy a meter mucho en la estructura de ambos tratados porque es algo medio técnico, pero el TELECAN en realidad no hablaba nada de medio ambiente, tenía 2, 3 disposiciones ahí dispersas sobre temas ambientales que, bueno, eran pilares, pero la verdad es que no decía mucho, todo se lo dejó al Acuerdo de Cooperación Ambiental, al famoso Acuerdo Paralelo Ambiental. Ahí es en donde se crea la Comisión para la Cooperación Ambiental y ahí es en donde se crea el proceso SEM. ¿Qué pasa? Esto se traslada en el 2020 al TEMEC, el cual está haciendo, se negocia además a la par con el Acuerdo de Cooperación Ambiental, tanto el TEMEC como el Acuerdo de Cooperación Ambiental entran en vigor de manera simultánea y es importante tener en cuenta, mientras que el TEMEC reemplazó al TELECAN, el ACA reemplazó a la CAN. Es básicamente lo que ocurre aquí. Lo importante que hay que saber es que el Acuerdo de Cooperación Ambiental prevé la continuidad de esta organización, dice en el artículo 2, párrafo 3, que la Comisión para la Cooperación Ambiental continuará bajo las modalidades bajo las que fue creada. Entonces es importante saber que esto continúa tal como fue creado. ¿Qué pasa con el mecanismo SEM, el mecanismo de peticiones que estaba en el ACAN? Pues se extirpa del ACAN y lo meten al capítulo 24 del TEMEC. Este capítulo 24, ya lo dije, crea este Comité de Medio Ambiente, que está formado por representantes de comercio, de relaciones exteriores, de medio ambiente, solo que todos los temas de la operación de la CCA, todos los temas de cuántos órganos tiene, quiénes lo conforman, el programa operativo, todos estos temas se los deja al Acuerdo de Cooperación Ambiental. En realidad el TEMEC establece líneas generales de cooperación entre las partes, obligaciones entre las partes. Hay una obligación importante que se establece en el capítulo 24 sobre la aplicación efectiva de la legislación ambiental. Y muy importante, se establecen los artículos 24, 27 y 24, 28 el mecanismo de peticiones sobre aplicación efectiva de la legislación ambiental, el cual establece que cualquier persona nos puede presentar una petición en la cual se asevere que una parte está incurriendo en las omisiones en la aplicación efectiva de la legislación ambiental. Este texto es prácticamente el mismo que aparecía en el acuerdo original.
Este término de ley ambiental es importante tenerlo en cuenta y considerarlo a la hora de presentarnos una petición, porque este término está definido en el artículo 24.1. Ahí dice exactamente qué es la definición del artículo, perdón, de la legislación de ley ambiental, y tiene hay tres elementos de ley ambiental. Uno, sea una ley que esté orientada a la prevención, reducción, de control de fuga, descarga de contaminantes, es decir, la clásica ley que regula los residuos, las fugas, descargas, emisiones. El otro inciso relacionado con productos químicos, sustancias químicas, es decir, el control de materiales peligrosos, las sustancias tóxicas. Y por último, alguna ley que tenga que ver con la protección de flora y fauna silvestre, la protección de la biodiversidad, protección de áreas naturales protegidas, etc. Entonces, establece tres grandes campos esta definición de legislación ambiental, la cual es importante tomar en cuenta a la hora de que se nos presente una petición. Por otro lado, hay una disposición en el TEMEC. Una vez que nosotros recibimos la petición, hay una disposición que establece qué requisitos debe de tener el proceso de revisión del secretariado, y el 24-27 que describe la respuesta. Y ahorita mismo vamos a ir en las fases generales de la petición. Una disculpa por tener esta diapositiva en inglés, pues se las voy a explicar yo en español. Se nos presenta una petición. ¿Qué pasa en ese momento? Nosotros recibimos esa petición, hacemos el análisis de admisibilidad, determinamos si contiene información suficiente, si se hace una aseveración sobre la falta de aplicación de una ley ambiental vigente en México, y bueno, se hace todo este análisis de la admisibilidad. Con base en esto, nosotros pasamos a un análisis sobre, bueno, se requiere esto, amerita una respuesta. Normalmente, cuando una petición satisface los requisitos de admisibilidad, es muy probable que vaya a satisfacer los requisitos de respuesta. Prácticamente me ha tocado ver un caso en donde no. Se solicita la respuesta a la parte en el paso 3. El gobierno en cuestión responde, cuenta con hasta 60 días máximo para responder, en el cual nos presenta dos elementos. Uno, acciones de aplicación, qué es lo que están haciendo al respecto. Están nombrando inspectores, están instrumentando programas, se tienen asignando presupuestos, están realizando visitas de inspección, etcétera. O bien hay un procedimiento que está pendiente o que está en curso, en cuyo caso si se refiere a alguna de las aseveraciones, entonces se da por terminado con ese aspecto de la petición. Ahora bien, nosotros con esta respuesta lo que hacemos es hacer un balance sobre si la respuesta atendió todos los elementos que se plantean en la petición y si los atendió de manera exhaustiva. Si somos bastante minuciosos en revisar que la respuesta haya atendido de manera, con un contenido, digamos, de aplicación efectiva de la ley. Si no, en todo caso, nosotros podemos recomendar al Consejo la elaboración de un expediente de hechos, el cual es esencialmente una investigación sobre los hechos. Esto ya lo comenté, la respuesta de parte se recomienda la preparación de un expediente de hechos. Es importante tener en cuenta que una vez que nosotros mandamos esto al Consejo de la CCA, el Consejo va a tener pues como parte de sus funciones, votar si va o no se va adelante con un expediente de hechos. Es un tema que, bueno, ha generado cierto malestar entre los peticionarios porque no pueden a veces accesar, y es importante que aquí el peticionario pues también empuje este tema, recuerda a los gobiernos. Nosotros también estamos encima de ellos tratando de recordarles que este voto es importante para proteger la integridad del mecanismo. Hay dos disposiciones o dos aspectos que no se contemplaban en el TEMEC, perdón, en el Acuerdo de Cooperación Ambiental América del Norte, en el ACAN. Originalmente el proceso concluía con la publicación del expediente de hechos y no pasaba nada más. Aquí hay dos pasos que se dan después de la conclusión del expediente de hechos, dos pasos dentro o en el marco del TEMEC, y hay un paso extra además que ocurre fuera del marco del TEMEC, fuera del marco de la legislación internacional.
Entonces, uno de ellos, el primero es que el Comité de Medio Ambiente, que les comenté, que forma parte de la estructura exterior de la CCA, puede recomendar al Consejo que se desarrollen actividades de cooperación, es decir, puede indicarle, oigan, les invitamos a que contemplen, por ejemplo, si es el caso de la contaminación de un cuerpo de agua, bueno, que se instrumente un programa de cooperación para darle seguimiento a este tema, para elaborar un reporte subsecuente, para poderle emitir observaciones, para poder contar con expertos que participen en el largo plazo en este tema. El otro cuestión que esto ya lo venían haciendo desde hace una temporada las partes, proporcionan actualizaciones al Consejo de la CCA y al Comité de Medio Ambiente respecto de los expedientes de hechos concluidos. Ahora, las partes normalmente hacen un reporte sobre todas las peticiones que les han llegado en el año. Esto lo hacen en las reuniones de consejo. Entonces, lo venían haciendo simplemente que esto ya se formaliza y además se incluye el Comité de Medio Ambiente para que sea parte de este reporte. Ahora, estos dos pasos, tanto el reporte de actividades de cooperación y el tema de reportes de actualizaciones de las peticiones, es en el marco del TEMEC. Hay un tercer paso o un aspecto de seguimiento que está fuera del TEMEC, y esto es en la legislación interna de los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos autoriza y expide adherirse al TEMEC, lo ratifica. El instrumento de ratificación incluye una legislación interna que establece que una vez que se concluya un expediente de hechos, esto pasa a un comité interno de Estados Unidos y se tienen la posibilidad de solicitar mediante el representante de comercio de la Casa Blanca, pueden solicitar acciones de aplicación a la parte en cuestión. Esto es algo, digamos, extraterritorial, porque sale de los Estados Unidos, pero sí, los Estados Unidos pueden solicitar a Canadá o a México, dentro del marco de su legislación interna, que pues se haga algo al respecto. Entonces, es algo que llama la atención, a mucha gente le va a llamar la atención cuando esto ocurre. Un poco sobre el tema de las peticiones. ¿Cuál es la numerología que llevamos? En México tiene la mayor parte de las peticiones, de las 101 peticiones que se nos han presentado a la fecha desde el arranque del mecanismo. 53 son de México, Canadá lleva 33, prácticamente una tercera parte, Estados Unidos lleva 13 y además hay 2 que son binacionales. Se han publicado 24 expedientes de hechos, 14 de México, 8 de Canadá, 2 de Estados Unidos. Ahorita estamos preparando el expediente de hechos número 25 sobre el Metrobús Reforma. Y creo que es importante, aquí está mencionado, Metrobús Reforma, que es un expediente de hechos en preparación, va a ser el expediente de hechos número 25. El secretariado está instrumentando en este momento 5 peticiones que están activas. Todas estas peticiones corresponden a México. Sin embargo, las 3 primeras, Metrobús Reforma, Proyecto City Park y Fracturación Hidráulica, corresponden al régimen anterior, al régimen de la CAN. Las 2 nuevas que nos llegaron con el TEMEC es la Tortuga Caguama y Vaquitar Marina. Como ven, hay 3 de estas 5, hay 3 que están formadas frente al Consejo esperando el voto posiblemente afirmativo del Consejo para ir con un expediente de hechos. Vaquita Marina es una petición muy importante, nos acaba de llegar. Acabamos de solicitarle al gobierno de México que nos presente una respuesta a más tardar, me parece que es el 8 de noviembre, que es cuando se les vence el plazo para presentar respuesta. Voy a ir un poquito más en detalle. Creo que es importante, a ver si lo puedo avanzar o no lo puedo avanzar. Ahí está. Voy a ir un poco más en detalle en quién nos puede presentar una petición y bueno, un poco más sobre los requisitos de admisibilidad. Es importante que usted lo conozca. Efectivamente, cualquier persona de una parte, y este término está definido en el ACAN, en el TEMEC, puede presentarnos una petición sobre aplicación efectiva. Y una persona por una parte puede ser una organización sin vinculación gubernamental, puede ser una empresa con participación del Estado, puede ser una
una entidad que esté interesada puede ser un individuo, obviamente, que esté interesado en las cuestiones ambientales. Aquí se establece quién es una persona, es una nacional o una empresa, una parte. Y la verdad es que el término es bastante amplio, nos da ahora sí una gama mucho más amplia de individuos que pueden acudir al mecanismo de peticiones. ¿Quiénes no pueden presentar una petición? Pues alguna entidad gubernamental. Esos, digamos, los que no podrían presentar una petición. ¿Quiénes no pueden presentar una petición? Alguien que resida en otro país que no sea en Canadá, México, Estados Unidos, que no sea nacional de estos tres países. ¿Se puede presentar una petición sobre un asunto de Estados Unidos? Claro que sí. ¿Puede una ONG en Estados Unidos presentarnos una petición sobre México? Claro que sí. Ahí está Vaquita Marina, es el ejemplo. También la Tortuga es el ejemplo. Hay, en el caso de Vaquita Marina, son 4 ONGs en Estados Unidos que presentan una petición sobre la vaquita. Inclusive la petición se nos presenta en inglés, lo cual le añade, vamos, un elemento interesante a este mecanismo. Ahora, lo había comentado sobre qué es una ley ambiental. Efectivamente, hablé de los 3 elementos de ley ambiental. Aquí hay una diferencia bien importante. Si bien estos elementos de prevención, de reducción, control de una fuga, control de productos químicos, el tema de conservación flora y fauna, es más o menos fácil de identificar en las leyes en México, es importante que ustedes claro, que únicamente las leyes de orden federal y los reglamentos que provengan de estas leyes federales son admisibles en el mecanismo de peticiones. De manera, digamos, similar, nosotros hemos admitido acuerdos administrativos federales, porque tienen prácticamente el rango de reglamento, de disposiciones reglamentarias, son admisibles también dentro del mecanismo de peticiones. Una ley de orden estatal no es admisible, un reglamento estatal, un reglamento municipal no es admisible. Esto ya digamos, cambió con el TEMEC, bajo la publicamos expedientes, de hecho, sobre la aplicación efectiva de inclusive reglamentos municipales. Esto ya no va a ser posible. ¿Se puede presentar una petición sobre un tratado internacional? No. En este caso, aquí los redactores de esta disposición de ley, de lo que es una ley ambiental, fueron muy precisos y angostaron, pues, acotaron perfectamente el término de ley ambiental únicamente leyes que provengan, emanen del Congreso y sus reglamentos, y en todo caso también estos acuerdos administrativos que acabo yo de comentar, por cierto, son las disposiciones que vienen citadas en el caso de Vaquita Marina. ¿Qué información debe de contener una petición? Básicamente esta pregunta ha sido recurrente. Bueno, ¿qué adjuntamos a una petición? ¿Qué le mandamos al secretariado para que nos consiga una petición? Bueno, si están ustedes abordando un tema de impacto ambiental, yo les sugeriría que incluyan la manifestación de impacto ambiental o el resolutivo de impacto ambiental. Si hay estudios al respecto, si hay, por ejemplo, tienen un problema respecto de aguas residuales, pues que nos incluyan reportes en materia de calidad del agua que estén disponibles a través de las plataformas de acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia. Ahí es donde se pueden accesar este tipo de información, se puede solicitar y se puede anexar a la petición. Se pueden incluir reportes científicos o artículos científicos sobre el tema, también es importante, le da robustez al tema, le da seriedad al tema. ¿Qué es lo que yo no recomendaría no incluir? Yo recomendaría no incluir recortes de periódico o extractos de los medios de comunicación. Normalmente no tienen el carácter de una información que, bueno, tenga el carácter oficial. A menos yo diría, la única excepción es si se tratara de un reportaje de investigación, y aún así yo lo vería con con bastante escepticismo, porque el mismo TEMEC nos señala que una petición que se basa exclusivamente en reportes de los medios no debe de ser considerada para una respuesta. Entonces es importante que ustedes tengan en mente que, si bien nos puede llamar la atención, ¿no? En el caso de Vaquita se nos incluyó reportes de los medios, en el caso de la tortuga caguama también, no es esencial, no lo vemos como un tema que deba de incluirse. Preferimos
ver reportes técnicos, científicos, reportes oficiales que puedan ustedes conseguir a través de las plataformas de transparencia. Otro requisito importante es, si se han notificado a las autoridades ambientales, es importante que al menos se les mande un correo electrónico a la autoridad pertinente, a quien se encarga de si es un tema de aplicación, va a ser Profepa o la autoridad central, la Semarnat, sobre este tema y que esperan al menos la respuesta de la autoridad, al menos que le hayan dado alguna respuesta sobre este tema antes de venir con nosotros, porque yo creo que este proceso no está diseñado como para que vengan primero con nosotros antes de denunciar este problema, antes de notificarlo a las autoridades. Un requisito importante que ha generado mucha discusión aquí adentro y con las partes, sobre todo con México, es si se ha acudido a los recursos al alcance de los particulares. Ahora, nosotros consideramos como un recurso suficiente, en el caso de México, la presentación de una denuncia popular, conforme a las disposiciones de la LGEPA. ¿Es admisible una petición que nos presente una copia de una denuncia popular que presentó a alguna otra persona distinta al peticionario? Sí, sí es posible. Nosotros hemos considerado peticiones que traen este elemento de denuncia del tema por un tercero. Misma situación sobre la notificación del asunto a las autoridades ambientales. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que el asunto se comunique, no importa que no haya sido el peticionario. Entonces, en estos dos casos, en el caso de notificar el asunto a autoridades y en el caso de los recursos al alcance de los particulares, no es esencial que sea el peticionario, pero sí es importante que al menos se nos incluya esta información. En casos excepcionales, nosotros hemos considerado que, por ejemplo, en un caso en Estados Unidos y en México también fue así la situación, cuando se trata de un asunto que tiene pues una escala nacional. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, las centrales carboeléctricas en 10 estados eran 40 centrales carboeléctricas en 10 estados en Estados Unidos. O sea, era imposible presentar un recurso en cada estado respecto de cada central carboeléctrica. Entonces, en esa situación particular, nosotros consideramos que no era necesario. Ya sí ha habido casos en donde sí es importante que el peticionario nos explique, bueno, por qué le es imposible acceder a un recurso. Normalmente en México nosotros lo hemos considerado la presentación de una denuncia popular como un elemento importante. Básicamente estos son los elementos que ustedes deben de tener en cuenta. Lo voy a regresar un poco para que lo tengan. Considerar con mucho cuidado el término de ley ambiental que está definido en el 24.1. Considera únicamente legislación federal y reglamentos que provengan de leyes federales o acuerdos administrativos que se deriven de leyes federales. La información suficiente, que incluyan reportes, que acudan a los organismos de transparencia, usen estos mecanismos de transparencia para llegarse de información antes de venir a presentar una petición, porque si no, la verdad es que pues van a obtener una revisión nuestra, van a contar con 60 días naturales para presentarnos una petición revisada, pero si no consiguen esta información a tiempo, pues va a ser tiempo perdido para ustedes. Notificar el asunto a las autoridades ambientales y el acudir a los recursos que estén a su alcance, como el caso de la denuncia popular, está uno de los recursos administrativos, el recurso de amparo, etcétera. Pero bueno, el más recurrido es este. Y con esto yo doy por concluida mi intervención. Me gustaría mucho escuchar las preguntas que tengan ustedes, los comentarios que tengan este mecanismo. Y bueno, con muchísimo gusto yo los puedo guiar esta discusión, puedo dar mis comentarios, respuestas y atender dudas o quejas que tengan. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Paulo. Bueno, creo que una de las principales preocupaciones de algunas personas que ahorita me estaban escribiendo es especificas que es necesario que esta queja ya tenga un trabajo en el país, o sea, que ya el país esté enterado, la autoridad ambiental esté enterada de que se están quejando de esa falta de aplicación, ¿no?
¿Cuánto tiempo debe pasar para que se considere que se está quejando la población sobre la falta de aplicación efectiva de la ley? En realidad no hay un tiempo límite. Hay temas que nos llegan muy, muy frescos, ¿no? Y que son recientes. Nosotros no estamos buscando que el asunto tenga una historia, ¿no? Larguísima de quejas y de situaciones para antes de que venga con nosotros. Sí es importante que al menos conozca la autoridad pertinente el asunto y que al menos esperen la respuesta de la autoridad. Esto ya les va a traer pues al menos unos 2, 3 meses para poder llamarles el asunto, llamar la atención sobre el asunto. Por otro lado, el ejercer un recurso de denuncia les va a tomar al menos algún tiempo para poder caminar el asunto, al menos obtener alguna resolución administrativa. En algunos casos, nosotros, y esto es importante mencionarlo, ¿no? Por ahí les decía que cuando recibimos una respuesta, a veces la parte nos dice, es que hay un asunto que está pendiente de resolverse, ¿no? Porque se nos presentó una denuncia y estamos todavía teniendo. En algunos casos nosotros o hemos dado por terminado únicamente con un aspecto muy particular de la denuncia o hemos considerado que la denuncia no ha atendido el tema de manera cabal y que no lo consideramos como un procedimiento pendiente. La verdad es que nosotros usamos una mirada muy, muy angosta a este tema de la denuncia popular. Eh, y sí, sobre el tiempo, la verdad es que va a ser mucho sobre las circunstancias, va a ser un tema muy, muy de apreciación, ¿no? Sobre si se está construyendo una obra de infraestructura y ya les está llegando la maquinaria. Bueno, quieren ustedes que esta cosa se apresure y al menos se presente la petición para que el asunto llame la atención de las autoridades federales, ¿no? Y de los organismos centrales de aplicación. Ok, aquí tengo una intervención que dice que, bueno, que muchas gracias, que no sabía que existía el mecanismo, que muchas gracias por compartir. ¿Qué sucede cuando se hace el expediente de hechos? ¿Cuánto tiempo lleva a realizarlo y cómo se afecta a la parte? Sí, es una pregunta muy pertinente. El expediente de hechos normalmente bajo el TEMEC toma aproximadamente 6 meses. Nos dan 180 días para preparar el expediente de hechos, el proyecto de expediente de hechos. De ahí tenemos otros 60 días en lo que se reciben los comentarios de las partes. En realidad son aproximadamente 8 meses. Antes un expediente de hechos tomaba básicamente año y medio. Entonces con estos nuevos términos la verdad es que se acortó bastante. A nosotros se nos dificulta mucho el preparar un expediente porque hay que hacerlo en 3 idiomas. Entonces la elaboración va a ser mucho más, tiene que ser mucho más rápido y tenemos que actuar mucho más ágilmente. Ahora, una vez que nosotros publicamos el expediente de hechos, en realidad la parte podría no hacer, podría decirlo, no hacemos nada al respecto. Sin embargo, la información que aparece ahí tiene una carga moral muy importante para el Estado parte, para el gobierno en cuestión. Porque se hace público, porque se conocen en América del Norte los 3 países, los 3 gobiernos, y la verdad es que no pueden simplemente por ahí esconderlo. Les van a estar preguntando durante las reuniones de consejo a los ministros, bueno, ¿y qué pasó con este asunto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo van? ¿En qué ha evolucionado? Eh, en algunos casos, el asunto por la complejidad, pues digamos, no ha pasado, ha tenido un efecto menor. En otros casos, el expediente de hechos ha llevado o ha coadyuvado junto con otros mecanismos a realizar una operación mayor, como una clausura. En el caso de Cañón de Sumidero, y hay un video que se pone de ejemplo en nuestra página, si bien nosotros no clausuramos, no podemos clausurar una obra, no le podemos ordenar esto a nadie, este expediente de hecho le sirvió a la CNDH para elaborar una recomendación muy importante en relación con una calera en el Cañón del Sumidero, y lo cual llevó eventualmente a la clausura y cierre total y definitivo de la planta que estaba ahí ubicada en el Cañón del Sumidero. En otros casos, esto lleva, por ejemplo, a la publicación de legislación, en el caso, un caso muy emblemático, el de Cozumel llevó a la creación del primer parque nacional marítimo, parque natural marítimo. En fin, es importante que en el caso de los peticionarios que también utilicen este mecanismo para hacer eco sobre la situación que se está viviendo.
y utilicen el expediente de hechos como un medio de comunicación. Ahora, hay dos elementos que me parecen importantes bajo el TEMEC, que son temas de seguimiento. El primero, bueno, el reporte que se da, que es digamos, un reporte dentro del seno del Consejo. El otro, el que se pueda instrumentar un programa de cooperación. Eso no pasaba antes. Y eso quiere decir al menos que vamos a tener expertos que van a ser designados para poder atender este tema desde un órgano independiente. Y otro que, bueno, tiene una vía más bien diplomática y más bien algunos dirán injerencista con los asuntos interiores de México, pues que la Casa Blanca, como lo hizo en el caso del asunto laboral que hubo recientemente en México, bueno, puede hacer una recomendación similar gracias a la legislación que tienen ellos. Esta legislación que dio origen a esta solicitud de la Casa Blanca, de la representante de comercio de la Casa Blanca, es exactamente la misma legislación que se utiliza para el caso de las peticiones, de los expedientes de hechos. Entonces, hay que tenerlo en mente. Hay, digamos, otros elementos de presión, de seguimiento, de influencia en el tema para que se le atienda, ¿no? Ok, cuando voy a hacer como un poquito de aclarar este punto, algunas personas que me dicen, ay, es que ya me agobié. Cuando se hace la cooperación de los tres países, Paolo, recordarán que hace un rato nos decía que bueno, se hace el comité, se crea el comité para hacer este tema de la gestión ambiental, se establece el mecanismo del SEM, que es este tema de las peticiones. Y para las estrategias dentro de las asociaciones civiles o colectivos o grupos o individuales, cuando tiene una problemática ambiental, que tu queja de, ¿sabes qué? Aquí está pasando algo y la autoridad no está actuando, es cuando tú tienes una queja. En tu país, o en este caso en México, la queja se somete a un tema de denuncia, una denuncia popular, una denuncia, ¿saben qué? Aquí está pasando tal cosa, sin ningún tipo de datos técnicos, simplemente tú estás viendo, evidentemente eres testigo de que se está haciendo un proceso de, no sé, de contaminación, se está derramando petróleo, se está ensopando y tú haces esa queja. ¿Qué pasa con eso? Bueno, se hace la queja, continúa ese procedimiento, la autoridad te va a decir, no, no pasa nada, te responde en cierto tiempo, y hay una serie de circunstancias que se va haciendo todo esto como más grande y no pasa nada. Cuando la sociedad está en esa situación de sentir que no camina nada de eso que ella le motiva para sentirla como que la autoridad no me está entendiendo, no me está comprendiendo, se está contaminando mi espacio, está muriendo gente, se está enfermando. Es el punto cuando ya en este tema de estrategia para hacer presión al país surge este mecanismo que es lo que nos está explicando Paolo. Cuando este mecanismo se ejecuta o se eche a arrancar, es a partir de esta petición que hace cualquier persona, que es lo que refiere Paolo, cualquier persona que viva dentro de estos tres países, México, Estados Unidos y Canadá, para que entonces esta petición ya tome los ojos en el nivel internacional. ¿Qué sucede? Nosotros estamos en lo local, en lo nacional y nadie nos pela, y entonces la Comisión de Cooperación Ambiental es como la mamá de estos tres países, en donde nos va a decir, a ver, este chamaco se nos anda yendo por aquí, a ver qué estás haciendo. Cuando la petición llega a las manos de Paolo, porque él es el director jurídico y el director de esta área, él va a revisar todos estos documentos para saber realmente qué está pasando en esa situación. Y entonces en este punto es cuando las agrupaciones o las personas sienten que alguien más fuera de este rango local puede visibilizar las problemáticas. Y entonces ya en este punto, para los que me decían que no habían comprendido todo el contexto, ya en este punto la participación de Paolo es esta parte de que él decía, ¿cómo podemos nosotros dar más información? ¿Por qué la recibimos? Ahorita él nos explicaba los tiempos para recibir. Cuando ellos reciben la petición, tienen que hablar con la parte que en este caso va a ser México para decirle, oye, ¿estás atendiendo este tema o no? Y él va a responder. Si el país no responde, ya sucederán otras cosas. Cuando se hace el expediente de hechos, que es el que está hablando ahorita Paolo, y la importancia de esta repercusión es como un balconeo internacional de que el país no está haciendo una aplicación de su ley, lleva muchos estudios,
lleva mucha información técnica, mucha información que el comité, el secretariado la va a realizar, pero además también bajan a hacer una visita. Esa visita de campo es para verificar que estos datos estén bien aplicados. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que entonces hay más presión para el país en cuestión de que vienen los del secretariado de estos 3 países para poder hacer una queja, ¿no? Y entonces, no, yo sí estoy haciendo las cosas bien. Entonces, aquí, Paolo, ¿podrías explicarnos un poco cuáles han sido estas experiencias de expediente de hechos en México? Ahorita hablabas un poquito de Cañón de Sumidero, pero ¿qué otros expedientes de hechos has tenido aquí en el país como para hacer este trabajo que se tiene que hacer de investigación y de expedientes? Sí, bueno, en el caso de México voy a sacar un listado de los expedientes más recientes. Eh, digamos, uno de los más recientes que publicamos, déjenme nada más buscar mi listado de expedientes de hechos para tratar de ejemplificar. Mire, por ejemplo, a mí me tocó participar muy de cerca en el tema del lago de Chapala. Ahí presentaron una petición, una serie de organizaciones que trabajan en el tema ambiental y estaban muy preocupados por la situación de la contaminación del lago de Chapala, la disponibilidad de aguas en Guadalajara, la contaminación del río Santiago y Río Verde. Eh, y bueno, la verdad es que fue una tarea muy compleja porque desde encontrar un consultor que pudiera apoyarnos técnicamente, que no tuviera un compromiso de un lado o del otro, que tuviera, digamos, una visión más o menos objetiva sobre el tema, el allegarnos de la documentación oficial y además de buenas fuentes de documentación. La verdad es que fue una tarea complicada. Realizamos inclusive una sesión pública para que nos presentara información el público. Tuvimos muchísima información sobre este tema. Lo difícil, digamos, fue empezar a filtrar la información, determinar cuál era la información relevante, determinar cuál es la información que nos iba a servir, elaborar una serie de planos y de mapas sobre la hidrología en la cuenca, cómo estaba conectada, cómo sucede, cómo opera todo esto. Y luego tratar de integrar toda la información sobre contaminación en las descargas de aguas. A mí en el caso del lago Chapala fui en 3 o 4 ocasiones a presentar este expediente de hechos en diferentes foros. Eh, y en donde cada vez que presentaba además trataba yo de añadir pues datos un poco más recientes sobre el tema. Inclusive por ahí encontré un reporte muy interesante del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua sobre la toxicidad, datos de toxicidad en Santiago, en el Verde, sobre todo en el río Santiago, eh, en la presa del Abogado. La verdad es que encontramos información muy valiosa. Muchas veces la dificultad que tenemos, sabes, con la autoridad o con el representante federal en el estado, que pues no se siente muy cómodo en ir a sentarse a un lado del que le va a presentar pues toda esta información, que no lo vas a sentir muy cómodo, no lo vas a sentir muy bien, pero bueno, hay que presentarla, ¿no? Y se le corre la invitación. En varias ocasiones nos dejaron sin la presencia del representante. Pero bueno, hay que ir, presentarlo, hacer el trabajo, hacer este trabajo de divulgación. Bueno, y lo llamabas como balcón, yo es un trabajo de divulgación y hacerlo del conocimiento público lo más que se pueda, porque esto es positivo para que se tomen las acciones pertinentes. En aquel entonces, bueno, se estaba trabajando sobre estas plantas de tratamiento. La verdad es que incluimos algo de información al respecto. A mí me parece que hay mucho más trabajo pendiente en el caso y en el tema del lago de Chapala, ya por aquellos años. De una forma más reciente, me tocó participar en una petición relativamente sencilla, y esto a lo mejor les va a interesar a los compañeros, porque era una petición de 3 cuartillas. La verdad es que era muy facilita. Trataba el tema de la quema de residuos agrícolas en Sonora, ¿no? Comentaban los peticionarios, un peticionario, que se estaba quemando espárrago en Caborca, y esto generaba unas humaredas espantosas. Pues nos abocamos al análisis de la petición. La petición venía junta con las ligas para descargar toda esta información. La verdad es que no era muy complicado lo que nos estaba planteando.
Pues de ahí solicitamos una respuesta. En aquel entonces fue al gobierno municipal y al gobierno estatal. Nos presentan la respuesta, vemos que no era suficiente, recomendamos el expediente, nos vamos con el expediente y bueno, encontramos un tesoro de información sobre el tema de la quema de residuos agrícolas en el estado de Sonora, en Caborca y bueno, de los cultivos en el norte del país. ¿Cómo opera esto? ¿Cómo opera el mercado del espárrago en relación con México, Estados Unidos? ¿Cómo se realiza esta operación? Es decir, ¿por qué se tiene que quemar el espárrago para poder estimular a la corona y poder hacer que a mitad del invierno tengan una cosecha de espárrago cuando el mercado más lo está valorando y cuando el mercado más lo pide? Eh, Aquí, digamos, nosotros encontramos por una de las primeras ocasiones un vínculo directo entre comercio y medio ambiente, donde el interés puramente comercial y de especulación comercial tenía un efecto sobre la calidad del aire en Caborca y en el estado, sobre todo en Caborca. Pudimos analizar sobre cómo estaba el tema del inventario de emisiones para el tema de cambio climático. La verdad es que fue súper interesante porque encontramos que no estaba bien contabilizado el tema de la quema de residuos de espárragos. México es el tercer productor de espárragos en el mundo, primero China, luego Perú, México es el tercero y Caborca es el productor más importante de espárragos en el país. Entonces, cuando se queman, nosotros inclusive encontramos imágenes satelitales que los presentamos en el expediente sobre que se puede ver desde el espacio, desde imágenes satelitales de la quema de residuos. Entonces, la verdad fue muy interesante. A partir de una petición de 3 páginas, hicimos una colección, un estudio técnico, científico sobre este tema, valiosísimo, de gran peso, que bueno, está ahí el testimonio, ¿no? Yo diría, bueno, la verdad es que ¿quién tiene los recursos para poder hacer esto, para poder presentarlo, publicarlo y hacer eco de este tema a nivel de los ministros de Medio Ambiente de América del Norte? Yo creo que este mecanismo les da esa posibilidad de acceder pues un mecanismo de esta índole, ¿no? Y otro, bueno, quizás el que más me gusta, uno de los que más me gusta es el cañón del sumidero, que ya lo comenté. Esta petición fue preparada por vecinos de la Ribera Caguaré en Chiapas. Nos presentan una petición que la primera petición, pues les pedimos correcciones, no llegaron a tiempo y tuvieron que presentar una nueva petición un año después. Y esta fue la que llevó a la respuesta de México. Dijimos, esta respuesta no es suficiente, recomendamos un expediente, nos fuimos adelante. Y ahí, bueno, hubo verdaderamente una instrumentación muy importante y un trabajo bien interesante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tomaron este expediente de hechos y lo hicieron, básicamente lo hicieron posible la conclusión de este tema sobre la extracción de cal en el cañón del sumidero. Estaba dañando, genera un problema de contaminación, un problema de ruido, un problema de emisiones. Y bueno, gracias a esta insistencia de la comunidad, pues este asunto, digamos, tuvo una resolución interesante y muy importante para los peticionarios. Entonces ahí diría, digamos, hay estos testimonios. Les puedo platicar otros asuntos, ¿no? Pero bueno, básicamente para beneficio del público. Sí, vamos a estar acompañando la charla de Paolo cuando tengamos ya la grabación y todo lo demás. Vamos a acompañar algunos de estos enlaces donde vienen videos de estas experiencias que han tenido con los expedientes hechos no nada más en México, sino en Estados Unidos y en Canadá, porque también en los otros países se piden. Ya vieron que aunque sí son la mayoría de los expedientes en México, también los otros dos países tienen sus expedientes, no es como que estamos únicos. Arely Nájera pregunta, ¿cualquiera puede hacer una petición o tiene que ser un colectivo o asociación civil? ¿La problemática tiene que ser algo que afecte a los 3 países o puede ser una problemática muy local solo en el lugar, por ejemplo, México? Puede ser un individuo, puede ser usted, puede inclusive solicitar que sus datos sean confidenciales si no desea que
alguien se entere que usted está dando lata, que está haciendo mucho ruido, puede decirnos por favor. Y en ocasiones nosotros hemos determinado la confidencialidad de una persona cuando no la podemos localizar. Nosotros la podemos determinar y si nos dice, oiga, no hay problema, entonces lo desclasificamos, si no lo hacemos prácticamente de oficio cuando se trata de individuos, no de organizaciones, pero sí de individuos. Eh, el problema puede ser eminentemente local, eminentemente un asunto de descarga de aguas de la empresa que está aquí al lado, que está contaminando mi río y mi ambiente. Con eso. No tiene que estar vinculado al comercio. Alguna vez nos habían preguntado, ¿es que si este asunto tiene que estar vinculado al comercio? No, en realidad no, bajo el TEMEC no es un requisito. Eh, no tiene que acreditar el interés jurídico, no tiene, puede ser un asunto que esté de ser del estado vecino y a ustedes les interese porque es un asunto que a lo mejor les llama la atención. Pueden ustedes también formar parte de alguna coalición de ONGs, también es posible. Lo que sí es importante, y esto, digamos, cambia un poco en el marco del TEMEC. Eh, en el marco de la CAN había coaliciones que se presentaban, es decir, agrupaciones de vecinos que de manera así, pues muy poco organizada, nos llegaban con una petición y somos una agrupación de vecinos colectivo de aquí, ¿no? En este caso, en el caso del TEMEC sí se solicita que sea una persona jurídica, una ONG que esté registrada, que sea una AC, que cuente con alguna persona constituida conforme a la ley en México, o bien un individuo o bien una empresa, ¿no? El caso ya de colectivos o organizaciones, digamos, informales ya no es posible. Eh, ahora están como, vamos, con estos requisitos del TEMEC sí se nos exige esta situación y lo vamos a estar solicitando. Un poco nada más lo comentaste, Paola, que, cierto, en el último expediente de hechos que publicamos fue de Canadá y fue un expediente mayúsculo. Se trata del tema de las famosas arenas bituminosas de Canadá. Canadá es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. ¿Por qué? Porque no la extrae con pozos, la extrae con un proceso que requiere la contaminación de muchísima agua. Entonces generan unos estanques inmensos, los estanques de residuos de las arenas bituminosas. El proceso es altamente contaminante. Yo esto no creo que lo vaya a ver algún día en México, no creo que vaya a ocurrir. Y bueno, en el caso de Canadá, pues es como ellos decidieron administrar sus recursos naturales, así es como ellos lo decidieron en su soberanía. Pero bueno, esto genera muchos cuestionamientos sobre la calidad del agua, sobre la posible contaminación a los ríos, al río Athabasca, en el caso de Alberta. Y bueno, si alguien quiere saber un poquito sobre ese tema, ahí está el expediente de hechos sobre los estanques de residuos en Alberta. Ok. Sí, eso quería también que lo, que lo aclararas para que se viera que no es nada más un asunto de México No. solamente. Y fíjate que con esto que acabas de mencionar, Catalina Cortés dice, ¿podemos demandar a Canadá por la explotación minera en México? Bueno, en realidad no es una demanda hacia Canadá, se presenta una petición en relación con las autoridades mexicanas que deben de estar aplicándole la ley de manera efectiva a esa empresa, independientemente de dónde venga la inversión. Si la inversión es canadiense, pues es canadiense, pero no se puede presentar porque la autoridad que le corresponde aplicar la ley en México, pues es la autoridad en México, no va a ser la autoridad en Canadá. Entonces, se tiene que presentar en relación con la ley ambiental en México y en relación con las autoridades en México, la Profepa, la Semarnat, la Comisión Nacional del Agua, etcétera, la CEA, etcétera. Todos estos órganos que se encargan de aplicar la ley ambiental en México. Ok. Bueno, este es un tema que, bueno, yo pienso que te va a tener que llegar como primero en consulta. Hay colectivos en una zona que es Bahía de Banderas, que es la frontera entre Jalisco y Nayarit, en la parte de la costa Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta. Tienen muchos años con problemas en el tema del acceso a las ventanas al mar, la prohibición a entrar al mar. Sus principales conflictos son con las leyes que están enfocadas a la zona federal, a la marítimo terrestre.
sí tiene influencia con las leyes federales y sus reglamentos, porque es a partir de las concesiones de estas zonas federales en las que particulares acceden a, a ampliar esta extensión para prohibir el acceso a la ciudadanía normal. Estos colectivos tienen años haciendo ejercicio de denuncias colectivas y demás para hacer esta prohibición. Hace algunos años se hicieron algunas legislaciones, algunas adecuaciones para tratar de que eso no se pueda dar. Pero en la realidad y en el hecho es que sigue habiendo esa obstrucción de estas ventanas al mar y hay problemáticas con los particulares. Hay un particular, que eso es como ahorita parte de los datos que me estaba pasando Georgina, es un consorcio internacional que es el Mayan Palace, que bueno, ahora es ay, se me fue ahorita el nombre, cambió de razón social, pero es un desarrollo inmobiliario turístico enorme que está en la desembocadura del río Ameca. En esta desembocadura, la Conagua ha estado también dando una cantidad de permisos de explotación de material pétreo y de extensión para poder hacer uso de esa parte de zona federal. Y bueno, no solamente es la extracción del material pétreo y las aguas, la cantidad de metros cúbicos de extracción, pero además esta gran mole de construcción afecta a algunos particulares con el tema de los planes de desarrollo urbano municipales porque no coinciden con estas alturas y ese edificio lleva las más alturas. Entonces, el punto aquí es, todo este expediente que estos colectivos tienen, no precisamente de notas periodísticas ni demás, sino de estas concesiones que tiene el desarrollo, estas desactualización quizá de la zona federal marítimo terrestre que del país no ha dado esta actualización, puede justificar una petición hacia la comisión. A reserva de verla y a reserva también de platicar y sí, con mucho gusto me puedo reunir mediante una llamada, una videoconferencia sobre este tema y para entenderlo un poquito mejor. La dificultad mayor de una situación sobre el uso y explotación de la zona federal marítimo terrestre sería en poder encuadrar este tema bajo el artículo, la definición del 24.1 del TEMEC, que es una legislación, una ley ambiental cuyo propósito principal sea la prevención de un peligro contra la vida o la salud humana o de un peligro contra la salud humana a través de, por ejemplo, se trate de control de fugas o descargas que se emitan a esta zona federal marítimo terrestre. Por ejemplo, que el hábitat de esta zona se vea mermada por la explotación de minerales, por ejemplo, que se cuente con la evaluación del impacto ambiental sobre las actividades que se desarrollan en la zona federal marítimo terrestre. Hay otro ejemplo, que se estén controlando los productos químicos o sustancias que se utilizan ahí y que no afecten la flora y fauna, que no afecten el medio ambiente. Es decir, sobre el tema puramente del acceso lo veo complicado. Lo podría, digamos, sin mucho analizarlo, puedo decir que sí, lo vería difícil, porque no lo veo como encuadre dentro de esta definición, que es un cajón, finalmente es un cajoncito. Sin embargo, habría que buscar los argumentos y las razones digamos, en el tema de, o las cuestiones sobre el control de fuga, el control de descargas, el control de contaminación o el daño al ambiente que se esté ocasionando por el uso de explotación de una zona federal marítimo terrestre, por ejemplo, con una manifestación de impacto ambiental que no haya sido bien presentada o con un resolutivo que no haya sido bien emitido o con las condicionantes a un resolutivo que no se estén cumpliendo, ¿no? Digamos, yo lo vería desde ese punto de vista y con mucho gusto lo podemos platicar y podemos darles una orientación sobre cómo presentar una petición. Ok, perfecto, porque creo que sí se puede como cubrir, y sería esta continuación que es ahorita lo que estábamos hablando, cuando estos colectivos y estas asociaciones ya tienen tiempo en ciertos temas, esta estrategia del mecanismo de peticiones es un paso más para darle más presión a estos países, ¿no? César Lara, ¿quieres abrir tu micrófono?
Claro, con gusto. La verdad es que muy, muy interesante. Felicitar a Paolo, agradecerle esta disposición para compartir estos mecanismos. Efectivamente, creo que es algo que tiene que conocer la ciudadanía, como se manifestaba en algunas preguntas. Lo vemos como algo lejano, algo que solamente compete a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y no, es un mecanismo que está ahí justamente para que todas y todos podamos hacer uso de él. No, Complementar en esto de un poco. hecho, muy cercano. Sí, sí, sí. Y además, entender que las denuncias ciudadanas van evolucionando. Las que se reciben en el Estado, tanto en lo municipal como en lo estatal y lo federal, van creciendo y se van complementando. La primera denuncia normalmente llega sin ningún tipo de sustento. Es una persona que dice están contaminando el río y no sabemos ni siquiera con qué elemento o de qué se trata. Y va creciendo el tema y va evolucionando también la denuncia. Pasa a otro nivel, incluso a veces están mal dirigidas, van a autoridades que no son competentes. Y creo que es muy importante esto que nos comparte Paolo, de respetar el cauce natural de cada país, y cuando no encontramos esa respuesta, una vez agotados los medios, nos acerquemos entonces a este mecanismo de petición, pero ya con todo ese bagaje de lo que hemos aprendido en el largo camino que significa presentar una denuncia a veces, cuando el ciudadano ni siquiera tiene los elementos para, para garantizar que existe ese impacto ambiental. Entonces, muy, muy interesante. La verdad es que me llevo muchas ideas, y además la posibilidad de acercar estos mecanismos, porque es cierto que la ciudadanía a veces no presenta porque está inconforme contra una resolución de la propia autoridad ambiental. Entonces no lo denuncia porque piensa que es la misma autoridad la que le va a contestar. Entonces, agradecerte, Paolo, esta disposición, y pues a todos acercarnos e ir conociendo cada día más acerca de estos mecanismos pues, que tenemos ahí a la mano, ¿no? Y para beneficio de todos. Sin duda. Y esta es una herramienta más que ustedes tienen. O sea, no es la herramienta que les va a resolver todo el problema. No, yo creo que en un tema ambiental se puede abordar desde el punto de vista de distintas herramientas que ustedes tienen a su alcance. Esta es una de ellas. Le abona digamos, una perspectiva internacional. Le aborda cierta atención por parte de los gobiernos. Cuando nos llega una petición, nosotros emitimos un comunicado de prensa, hay bastante cobertura sobre el tema. Cuando, cuando se va adelante con un expediente de hechos, también se comunica, se hace público. Es decir, este tema de publicidad es importante quizás para muchos de los compañeros que quieren presentar alguna petición, que quieren accionar estos mecanismos. Les interesa que, bueno, el asunto se sepa, se conozca, si me atiendan y me resuelvan esta situación. Y esto es lo que este mecanismo también ofrece, ¿no? Y les da digamos, ese templete donde ustedes pueden exponer, es un foro donde ustedes pueden exponer, bueno, obviamente se les va a atender de una manera, nosotros somos ajenos al gobierno, no de una forma independiente del gobierno, nosotros somos una organización neutral, no tenemos por qué darle cuentas a los gobiernos, salvo que se trate de un tema de esto, de la instrumentación del tratado. Exactamente. Entonces, pues bueno, vamos a estar. Por favor, Paolo, no sé si tenías una de en tu presentación alguna donde vinieran tus datos de contacto, no, ¿verdad? Creo que no estaba. No Pero tengo, bueno, no tengo. vamos a publicar, a adjuntar cuando estemos sacando el video de la charla de Paolo, vamos a adjuntar los datos de contacto para que puedan acceder, y también vamos a pasarles las ligas, porque hay ciertas ligas donde tú puedes ver el ejemplo para ir llenando la solicitud, para enviarla, todo ese procedimiento, y que puedan tener este espacio. A Ecologízate y a toda la mesa directiva nos interesaba mucho que se conociera este mecanismo, porque en la región no se conoce. Hay muchas problemáticas ambientales que cubren este tema de la falta de aplicación en las leyes federales ambientales del país, y que esta es una estrategia más, así como ha dicho Paolo, es un mecanismo, es una herramienta que podemos utilizar nosotros y que está fácilmente a la mano. Y obviamente es de mucho interés de todos y todas estar en este juego, y es parte de lo que hace algunos meses hablábamos,
de que hay que profesionalizar también a las agrupaciones y a nosotros mismos, ¿no? Es darle seguimiento. Y bueno, Paolo, esos son tus datos. Ahí está, mi nombre es Paolo Solano, lo voy a escribir aquí rápidamente. Mi correo electrónico es psolano@cs.org. También pueden escribirnos sus peticiones o también su solicitud para que nosotros nos reunamos con ustedes. Podemos darle seguimiento a sem@cs.org. Y con muchísimo gusto le damos atención, le damos seguimiento. Esta es una función que nosotros muy importante, que nosotros tenemos que realizar, el difundir, el divulgar este mecanismo, el explicarles cómo funciona, el explicarles para qué es y para qué no es. Y bueno, darles ofrecer este mecanismo para que ustedes lo utilicen, ¿no? Está aquí a su disposición. Voy a parar con mi pantalla. Bueno, y con esto, pues estoy muy contento de haber participado con ustedes. La verdad, me enorgullece mucho el regresar y trabajar nuevamente juntos. A nosotros también, y que bueno, vamos a darle para ese tema que ahorita me estaban mandando ya documentos de la SOFEMAT y ay, cánico. Bueno, creo que sí va a estar muy interesante que podamos en algún momento hacer como match con los colectivos de esa zona, porque es un tema muy complicado. Sí tiene que ver con descargas, no son solo aguas residuales, sino las descargas de toda esta población turística, ¿no? Entonces, se está dañando a los cuerpos de agua donde la población originaria de la zona, pues de ahí también ellos se afectan. Se está haciendo una intrusión salina a estos pozos mucho más profunda de la necesaria. Entonces, pues bueno, está afectando, ya el agua te está llegando salada, donde era agua dulce de los pozos, porque pues bueno, toda esta erosión de la línea costera está afectando. Entonces, bueno, va a ser un tema muy interesante, pero bueno, queríamos que ustedes tuvieran este mecanismo a la mano para que supieran que podemos hacer uso y derecho de todos estos espacios y de estas estrategias también para darle continuidad a esos temas de denuncia y que pueden ir muy a la par de de esos trabajos en donde estemos nosotros implementando alguna estrategia. Entonces, bueno, Paolo, para cierre y para despedirte, aparte de agradecerte, unos comentarios finales para darle cierre a tu charla que nos puedas dar. Pues muchas gracias. Nosotros estamos aquí para atender este tipo de preguntas, este tipo de cuestionamientos sobre cómo funciona el mecanismo. Si ustedes necesitan que nosotros nos reunamos sobre un asunto que les interese abordar, si tengan alguna preocupación, pues no duden en mandarme un correo. Lo podemos programar. Hoy en día con la tecnología, las videollamadas, Zoom, conferencias son muy fáciles. Tengo la verdad es que un equipo que trabaja muy bien con nosotros. Con los nuevos tiempos, además que nos marca el TEMEC, son mucho más cortos que antes. La verdad es que somos mucho más ágiles en resolver el tema de una petición, para que no estén ahí esperándonos todo el tiempo sobre qué es lo que va a pasar con mi petición. La verdad es que hay una resolución mucho más pronta. Y bueno, simplemente reconocer el trabajo de ustedes. La verdad es un trabajo importante de divulgación, un trabajo de campo muy importante. Dar a conocer este tipo de herramientas que la gente debe de saber que existen, ejerzan sus derechos, conózcanlos, infórmense, documentense y usen estas herramientas, para eso están, ¿no? Y pues con muchísimo gusto. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, pues decirles a nuestra audiencia que seguimos con este webinar que hemos programado para el mes de septiembre. El 23 nos visita el doctor Rodrigo Medellín con el tema de murciélagos. Y pues bueno, va a ser también muy interesante ver desde esta perspectiva, ver diferente a estos bichos que casi siempre los satanizamos por muchas cuestiones, pero que bueno, el doctor Medellín nos va a ayudar a esclarecer esas malversiones que tenemos hacia los murciélagos. El Batman mexicano, le dicen el Batman mexicano. Exactamente. El doctor Rodrigo Medellín, el Batman de México, también tenemos en México. Y bueno, el doctor es un experto en hacernos sentir como súper bien y casi querer buscar murciélagos después de hablar con él. Entonces ya tú sabes cómo es él y es un bello, es un bello.
Y pues bueno, esa es la charla que sigue para darle continuidad. Vamos a estar poniendo los datos de contacto de Paolo para que cualquiera que tenga duda, por favor, comuníquese y que entre más personas estén en conocimiento de esta estrategia, de esta herramienta y de este mecanismo, puedan hacer uso y pues que nos platique cómo le fue, porque también necesitamos que más personas lo estén usando al diario para que sientan que esto es una conversación del día a día. Entonces, pues bueno, muy bonita tarde a todos, a todas, y seguimos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Paolo. Hasta luego, gracias.